Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Estamos en la larga espera de lo que será el estreno de Ahsoka. Lo sé, falta mucho todavía para que llegue la próxima serie live action de Star Wars. Recién en el mes de agosto se va a estar estrenando en la plataforma Disney Plus y quedan 2 largos meses y un poco más porque todavía no tenemos una fecha exacta de estreno. Sin embargo, Dave Filoni habló y me parece que dejó algunos títulos importantes con respecto a quién va a ser el villano de esta serie y de toda la fase de Star Wars que va a venir un poco hacia la película que va a estar cerrando con este gran mega crossover de lo que han sido las distintas series de Star Wars. Antes que nada, me gustaría que le den like al video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y que llegue a muchas más personas. Y obviamente, si no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Filoni habló en estas últimas horas y dijo algunas cosas interesantes que tienen que ver con Timothy Zahn y que a su vez tienen que ver con el gran almirante Thrawn, ¿no? Thrawn es, desde mi punto de vista, uno de los 3 mejores villanos de la historia de Star Wars. Y siendo uno de los 3 villanos más importantes de la historia de Star Wars, es el que menos hemos visto en pantalla, apenas en Rebels, porque es un personaje salido de la literatura. Un personaje que creó el escritor Timothy Zahn, ya por el año 90, cuando escribió y se publicaron las 3 novelas que llevaban el nombre de Trilogía de la Nueva República o informalmente la Trilogía de Thrawn, porque fue así un poco también como se la conoció. Timothy Zahn fue quien de alguna forma abrió las puertas al universo expandido de Star Wars. Fue un poco el que a través de esas 3 novelas expandió todo lo que habíamos visto en las películas. Ya existían cómics, es cierto, pero a nivel literatura grande, como la llamo yo, que son las novelas, después dentro del género novelístico podemos tener novelas para adultos o novelas juveniles, que las hay hasta el día de hoy. De hecho, High Republic ha ido publicando novelas, tanto las consideradas para adultos como con un tono mucho más juvenil, pero digo, fue Zahn el que creó al gran almirante Thrawn. Fue Zahn el que, según las mismas palabras de Filoni, construyó a uno de los villanos más importantes de Star Wars. Y un villano muy diferente a los villanos que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Acá no estamos hablando de un hombre con armadura y una espada, como fue Darth Vader. No estamos hablando de alguien parecido al emperador o alguien parecido al mismísimo Anakin Skywalker. Estamos hablando de un estratega. Estamos hablando de un Moriarty, ¿no? Este fue el ejemplo que Filoni puso en la entrevista, ¿no? Él, desde su punto de vista, y como uno de los hombres que más sabe de Star Wars, dijo que definitivamente, eh, ante los ojos de él, es el villano principal, no solo de la película que él va a hacer, y que va a ser un poco la que va a cerrar esto, sino la construcción de este villano lo vamos a ir viendo en los distintos productos en formato de serie. El primero de ellos es Ahsoka, ¿no? Que es donde todo el mundo ya sabe que va a desembarcar este villano. No hay otro, es el villano de fondo, es el villano principal. Es un personaje que cuando Timothy Zahn lo construyó, y Timothy Zahn es alguien que sigue siendo hombre de consulta, porque Timothy Zahn está totalmente involucrado en este nuevo canon de Star Wars, ¿no? Digo nuevo canon para diferenciarlo de lo que fue el viejo universo expandido, teniendo en cuenta que Zahn ha estado en los dos. Es uno de los pocos casos donde tenemos a alguien que ha estado directamente involucrado tanto en lo que hoy se conoce como Legends, como en el canon oficial y actual de Star Wars. Él creó al gran almirante Thrawn. Él le puso el nombre a Coruscant como capital de lo que era la República y de lo que fue el Imperio y de lo que fue después la Nueva República. Algo que George Lucas tomó del trabajo de Zahn y lo llevó a las películas. Miren lo importante que es este escritor, que el mismísimo George Lucas tomó parte de su trabajo y lo aplicó en la trilogía de precuelas, ¿no? Es cierto, algunos me dirán, tomó solo el nombre. Hoy es un planeta icónico, tal vez uno de los planetas más importantes de la historia de Star Wars. Pero volviendo a Thrawn, un personaje complejo, un personaje que viene del palo militar. Acá no estamos hablando de un usuario de la fuerza, no estamos hablando de alguien que tiene que ver con el lado oscuro o que tiene que ver con el misticismo. Es un militar, hecho y derecho, ¿no? Y que estéticamente llama mucho la atención y que estéticamente es muy atractivo, ¿no? Piel azul, ojos rojos, uniforme blanco. El único alien que pudo escalar en el escalafón jerárquico militar del imperio.
sabemos, tanto en Legends como en el actual canon, que el Imperio detestaba todo lo que no fuera humano. Es decir, todas las razas alienígenas estaban discriminadas dentro de los distintos escalafones imperiales. Ustedes presten atención y no van a encontrar ningún alien como gran oficial o con un alto rango militar dentro de lo que ha sido la Armada Imperial, a excepción de Tron. Esto pasó tanto en la trilogía original de Tron, que hoy forma parte de Legends, como en los distintos libros que Timothy Zahn escribió actualmente. Estamos hablando de 6 libros, son 2 trilogías, ¿no? Una que nos va contando la relación de Tron con el Imperio, cómo lo conoció, cómo se ganó el favor del emperador, cuál era su relación con Darth Vader, cómo él conoció a Anakin Skywalker antes de transformarse en Darth Vader y después lo volvió a ver como Darth Vader, ¿no? Y qué es lo que sintió y cuáles fueron sus sentimientos con respecto a esto. Bueno, este personaje tan complejo que utiliza las culturas de los mundos a los que va a conquistar para volverlas en su contra y para poder aprender de ellas, es y será el gran villano de Star Wars en el futuro. Al menos hasta la película de Dave Filoni. La película de Dave Filoni va a estar cerrando un poco todo esto que han ido construyendo en formato live action en la plataforma Disney Plus, ¿no? En las distintas series, ¿no? Lo vamos a ver ya como el villano principal en Ahsoka, pero ya ha sido mencionado en Mandalorian. No sabemos si Mandalorian va a tener una 4ª temporada, no sabemos si Trump va a formar parte de algunos de los elementos que podamos llegar a ver en Skeleton Crew y de series que probablemente todavía no hayan sido anunciadas. El mismísimo Filoni dijo que él es un gran admirador de Timothy Zahn, ¿no? Por la audacia con la que él construyó a este personaje. Es un personaje que a Filoni lo sedujo desde muy joven, es alguien que ha crecido con Legends, y no es novedad que Filoni ha tomado elementos de Legends permanentemente para nutrir Mandalorian. Lo vamos a ver también en Ahsoka, pero también lo hemos visto en Clone Wars y lo hemos visto, y fundamentalmente lo hemos visto en Rebels, ¿no? Algunos se quejan porque dicen que todo lo que él hace es extraído de algo que ya existía. Yo creo que él ha creado a un personaje junto con Lucas como Ahsoka, ha tenido sus propias creaciones, pero es cierto, Dave Filoni ha tomado muchísimos elementos del viejo universo expandido. Creo que el elemento más importante, sin lugar a dudas, es Timothy Zahn, pero no es solo no solo el personaje creado por Timothy Zahn, sino también varios elementos que Timothy Zahn utilizó en sus novelas, como por ejemplo el Monte Tantis, que hemos visto en Bad Batch, ¿no? Donde en el viejo universo expandido era una montaña que tenía una gran bóveda donde había un montón de armamento experimental que el imperio y que el mismísimo emperador había guardado como su propio tesoro personal para casos de emergencia. Bueno, el Monte Tantis lo vemos, actualmente es canon y hasta lleva el mismo nombre. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? que Zahn ha descrito en sus novelas, pero me parece que lo que más sedujo a Filoni es la personalidad, la característica, el nivel de estrategia que Tron ha utilizado a lo largo de las viejas novelas y de las nuevas, ¿no? Una estética muy particular que se aleja muchísimo de los villanos clásicos que hemos visto de Star Wars. Yo creo que es un villano totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y esto lo conocemos literariamente, ¿no? Por eso es tan emocionante poder verlo por primera vez live action, más allá de que hemos visto una parte de él en Rebels, pero no es lo mismo una serie animada que verlo en un formato live action. Con Lance Nicholson elegido como actor que lo va a caracterizar. Filoni en la entrevista que dio, más allá de haberle tirado flores a Timothy Zahn, ha hablado que el actor es el ideal, por el porte que tiene, por la característica, por los rasgos faciales y físicos que tiene, por la forma de moverse, por la forma de caracterizar al personaje. Timothy Zahn ha estado en el set para hablar mucho con Lars Mikkelsen, para sacarse dudas, para él como creador del personaje aconsejar y formar parte del departamento de consulta que la producción de Ahsoka ha tenido para que la presentación del personaje sea lo más fiel posible y lo más parecido a lo que hemos leído en las novelas y en algunos cómics también, porque ha habido adaptaciones en formato de cómic de esas mismas novelas, tanto en el viejo canon como en el nuevo. Así que es un personaje que
en todo el ámbito literario ha fluido muchísimo, ha fluido muchísimo. Hay un par de novelas más que hablan sobre Tron sin tenerlo físicamente a Tron formando parte del viejo universo expandido, y ya se está hablando de que Timothy Zahn está preparando una tercera trilogía del actual canon, sería la cuarta trilogía si contamos todo, donde nos contarían también qué fue de la vida del gran almirante Tron desde que vimos que se fue con Ezra Bridger hasta que va a estar reapareciendo en la serie de Ahsoka. La verdad es que las palabras de Filoni son interesantísimas porque ha confirmado algo que se rumoreaba, algo que sonaba muy suavemente, y es el gran villano que vamos a tener en el futuro a corto plazo de Star Wars. Puede haber algunos otros que trabajen para él, o habrá villanos que interactúen o que entren y salgan del relato, pero lo más importante, me parece, es que la confirmación de que de acá hasta que se estrene la película de Filoni, de la cual no sabemos todavía en qué año va a estar llegando, el gran villano de Star Wars va a ser Tron. Falta saber cómo lo van a manejar, si es un personaje que lo vamos a ver en forma fluida o si lo vamos a ver esporádicamente. Ojo con Tron, porque es un personaje que da para que esté presente aunque no lo veamos. Y esto ya lo hemos visto un poco en Mandalorian, ¿eh? Ya se lo ha mencionado sin mostrárnoslo. Sabemos que en Ahsoka el personaje físicamente va a estar, y supuestamente el arco de Tron va a estar finalizando en esa película, ¿no? Que tampoco sabemos cuántos años en el futuro va a estar ocurriendo. Y si en definitiva en esa película de Filoni va a haber un cierre definitivo para Tron, si simplemente va a ser derrotado para quizás más adelante tenerlo nuevamente. Esto es un deseo más personal que otra cosa. No me gustaría verlo morir, sí me gustaría verlo mucho en pantalla, si es que se le va a dar un cierre definitivo. Está en las manos de Filoni. Ojo, darle un cierre a un personaje como Tron, al que todavía no hemos visto, es algo riesgoso, ¿no? No por nada, Zahn está involucrado en el proyecto como elemento de consulta. Zahn en la trilogía original de Legends lo había terminado matando al personaje, había sido asesinado por la espalda por el guardaespaldas de Tron, que era Rook, que era un Nogri, ¿no? Un alien que era una especie de tipo ninja guardaespaldas, ¿no? Rook ya lo hemos visto en Rebels y el personaje muere. Se sugirió que el nombre de Rook no es un nombre propio del personaje, sino que es algo así como una especie de título, por lo que podríamos llegar a ver a varios Rook, ¿no? Y este personaje podría llegar a aparecer también live action. Bueno, son todas cosas que se van a ir develando cuando se estrene Ahsoka, para la que falta todavía un montón de tiempo, para la que seguramente antes de su estreno vamos a tener un segundo tráiler que nos pueda llegar a revelar algo más. Pero es muy emocionante todo lo que ha dicho Filoni, porque estamos ante el verdadero heredero del Imperio, el nuevo villano definitivo de Star Wars, de acá hasta que se estrene la película de Filoni, de la cual no sabemos el año, va a ser el gran almirante Tron. Me gustaría que comenten qué les ha parecido este anuncio de Filoni, estas palabras que ha tenido para con este personaje tan misterioso para mucha gente, pero tan genial para los que hemos leído las novelas. No dejen de darle like al video, suscríbanse al canal si no lo hicieron, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chao.